El apóstol Pablo enseña a Timoteo que hay al menos 16 conductas o cualidades de todo hombre de Dios, especialmente para los obispos, presbíteros, diáconos, pastores y líderes espirituales. Aprendamos juntos estas cualidades. Primera de Timoteo 3, del 1 al 7, afirma: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Estas son las 16 conductas de un verdadero hombre de Dios según el apóstol Pablo. Número 1, que sea irreprensible. La palabra irreprensible viene del verbo latino prehendere, que significa agarrar, coger, capturar. Desde este punto de vista, irreprensible es alguien que no puede ser capturado. Irreprensible, según la Biblia, es un adjetivo que se usa para las personas que no pueden ser reprendidas o corregidas, ya que sus actos son buenos, sin maldad ni corrupción. Número 2, marido de una sola mujer. Esto indica que el hombre de Dios debe ser absolutamente fiel a la mujer con quien esté casado. Esto tiene que ver con pureza moral en el matrimonio. Número 3, sobrio. Sobrio en la Biblia es una persona que no está bajo los efectos de la embriaguez, pero también este término se utiliza para alguien que tiene templanza, autocontrol, y también se usa para describir algo que no tiene adornos excesivos, que es de carácter moderado y sereno. Número 4, prudente. El significado bíblico de prudencia, prudente, proviene del término prudentia en latín, que quiere decir proceder con cuidado. Es una cualidad que engloba las acciones y la manera de dirigirse a los demás de forma apropiada. Hablar y actuar con precaución y discreción. Tiene que ver con la moderación de las palabras, el pensamiento previsivo y reflexivo que viene antes de hacer. Número 5. Decoroso. Decoro, según la Biblia, significa modestia, respeto, pureza, honradez y discreción, especialmente en lo que se refiere a la forma de vestir y actuar. En varios pasajes de la Biblia se habla de que tanto la mujer como el varón deben vestir y actuar decorosamente. Número 6. Hospedador, de latín hospitalitas. Es una virtud que se ejercita con peregrinos, menesterosos y desvalidos, recogiéndolos y prestándoles la debida asistencia en sus necesidades. 7. Apto para enseñar. Apto para enseñar es retener la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, instruir en sana doctrina y reprender las ideas no bíblicas. El anciano o pastor no debe enseñar doctrinas extrañas, sino que debe modelar y enseñar doctrina con el poder para salvar a sus oyentes. Él debe manejar con precisión la palabra de verdad, evitando palabreríos vacías que conducirán a más y más impiedad. Su enseñanza debe producir arrepentimiento en sus oyentes y pleno conocimiento de la verdad. Número 8.
no dado al vino. En los tiempos antiguos, la mayoría de las personas tomaban vino, ya que este era un líquido básico para beber. El agua era impura y mezclar el vino con agua no solo suavizaba significativamente el contenido del alcohol, sino que purificaba el agua. No obstante, la embriaguez es un pecado ostentoso a la vida de un ministro. Un hombre de Dios que no es dado al vino es un hombre que no tiene fama de bebedor, no frecuenta los bares ni participa en escenas asociadas con bebidas. Número 9. No pendenciero. Pendenciero, según la Biblia, es una persona que busca reñir y pelear. El pendenciero no solo es iracundo, sino que gusta de armar pleitos y puede llegar a la violencia física. En otras palabras, es un provocador de riñas. Esta palabra aparece 3 veces en la Biblia y todas ellas están en un contexto en el que se indican los requisitos para que alguien pueda convertirse en obispo, anciano, diácono y pastor. Número 10. No codicioso de ganancias deshonestas. El significado bíblico de codicia proviene del latín cupiditia y se refiere al deseo excesivo, ambición sin límites de poseer bienes materiales. Se podría decir, en otras palabras, que la codicia es el deseo vehemente de poseer o disfrutar cosas materiales sin prestar atención alguna a las leyes de Dios o de los hombres. Número 11. Amable. El concepto de amabilidad en la Biblia está relacionado con el amor y el trato benevolente hacia los demás. Es una actitud de compasión, generosidad y cortesía que se manifiesta a través de nuestras palabras y acciones. Ser amable implica mostrar bondad y consideración hacia los demás. Número 12. Apacible. Esta palabra proviene del latín, del verbo placere, que significa agradar. Apacible en la Biblia es una cualidad que hace a las personas mansa, dulce y con templanza. Lo apacible es agradable. Número 13. No avaro. De latín avaritia, afán desordenado de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas. El significado bíblico de avaricia se refiere a un desorden de deseo por poseer bienes, riquezas y posesiones que conllevan muchas veces a capturar de manera inmoral a la persona, puesto que no se conforma más allá de lo requerido para vivir de manera cómoda y supervivencia básica. Se le conoce también como codicia. Número 14. Que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con honestidad. Es aquel que ejerce una buena dirección en su matrimonio e influye en sus hijos de tal modo que estos se mantengan en obediencia a él. Número 15. No neófito. Del griego neófutos, literalmente recién plantado. Término que solo aparece en 1 de Timoteo 3:6. Por el contexto, neófutos se refiere a una persona sin experiencia, a una que está recién convertida. Número 16. Buen testimonio de los de afuera. Es aquella persona que tiene un buen comportamiento ante los inconversos, lo cual lo mantiene en alto y calificado para los asuntos eclesiásticos. ¿Qué te ha parecido estas 16 características o conductas o cualidades, como tú quieras llamarles, de todo hombre de Dios? Sea este diácono, líder, anciano, pastor, obispo, no sé, pero todo aquel que tiene un cargo eclesiástico y que dirige a las personas, estos requisitos que hemos mencionado son indispensables. De hecho, que no descarta a toda la iglesia. Todos los creyentes somos llamados a ser ejemplo y somos llamados a vivir en piedad. Pero para los líderes espirituales esto no es negociable. Creo que la responsabilidad es muchísima. La carga que el Señor ha depositado es bastante. Me gustaría
saber tu opinión con relación a estas características que el apóstol Pablo menciona, que al menos en este pasaje son 16. Pueden ser muchas más, pero aquí tenemos 16 conductas de todo líder y hombre de Dios. No olvides compartir nuestros videos. Gracias por ver un video más. Que Dios te bendiga.